Pero en este sentido, uno nota la realidad de la ceguera. ¿Y por qué la ceguera espiritual? Porque cuando la negligencia espiritual viene, cuando la negligencia espiritual llega, cuando las personas pierden el temor de Dios, que el diablo los tiene ciegos y están robando y están asesinando y están adulterando y están fornicando y están viviendo una vida doble que piensa que nadie sabe lo que están haciendo. Entonces, esas personas están en un estado de inconsciencia, como un estado de locura espiritual. Y dice que el hijo pródigo, volviendo en sí, quiere decir que regresó a la normalidad, le vino un rayo de esperanza, el Espíritu Santo lo tocó. Y dice que estando allí, a veces la gente tiene Dios que permitir que le caiga un rayo encima, tiene que permitir que lo pierdan todo para salvar su alma. Porque para Dios lo importante no es tu prestigio, no es tu dinero. Para Dios lo importante de todo esto es, mis amados hermanos, para Dios lo importante de todo esto es tu alma. Y Jesús dijo, de qué le aprovechará al hombre si granjeara a todo el mundo, pero al fin perdiera su alma. Si granjeara a todo el mundo, pero al fin perdiera su alma, hermano. Y eso es importante. Entonces, a veces Dios tiene que quebrantarnos. Y uno piensa que Dios es malo, ¿no? Porque a Dios lo que le interesa no es tus riquezas. A veces Dios tiene que permitir que te quiten todo, te dejen en la calle. A veces Dios no es que envía la enfermedad, no, te quita tu protección y te quebranta. Y en ese quebrantamiento y en eso te habla, porque cuando Jonás iba desobedeciendo a Dios para Tarsis, en vez de ir para Nínive, Dios le mandó una tormenta. Le mandó una tormenta. Y después los marineros impíos paganos se dieron cuenta que había una persona en el barco que no estaba comunicado con él, que estaba desconectado de Dios. Y mandó Dios una tormenta. Y entonces fue que llegó a la conclusión. Y Jonás, hasta ese entonces, el espíritu de politiquería de Jonás, estaba gobernando, porque era un nacionalista extremista. Él no quería ir a Nínive porque él sabía que los asirios eran malos y que Dios era bueno y que los podía perdonar. Aunque el mensaje que Dios le dio fue un mensaje de destrucción. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Pero como Jonás, un profeta que muy poco menciona la Biblia, que muy poco se habla, pero se habla en relación al libro de Jonás, y se habla que venía de Nazaret, donde no era un pueblo importante, donde se crió Cristo. Y Jonás, entonces, cuando Dios le da esta misión y le dice, de aquí a 40 días Nínive será destruido, él no quiere ir porque él veía, se puso a pelear, Dios los va a perdonar y yo no me voy a prestar para esto. Se metió la maldita política en su corazón. Lo mismo pasa con el espíritu religioso. Cuando la gente se involucra en una secta falsa, en una herejía, se ceguecen, no oyen a nadie, se justifican, se enredan, el diablo los arrastra. Por eso dice en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. Por eso Pedro dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor con león rugiente. ¿Tú crees que no estás mal? Eso es lo demás mal. Cuando tú sabes que cuando una persona, un loco, una loca, un enfermo mental, empieza a decir que se siente mal y empieza a reconocer que no está bien, es que está mejorando. Pero cuando más mal está es cuando todo lo que hace está bien. Y el loco o la loca creen que todo el mundo está mal y ellos están bien. Y viven en una mentira subliminal dentro de su mente. Entonces, por eso Pedro dice en 1 Pedro 5, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor con el león rugiente, buscando a quien devorar. Y Juan el apóstol en 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo, sino probar los espíritus si son de Dios, porque han salido muchos falsos cristos, muchos falsos anticristos, han salido falsos profetas. Pablo en 1 Timoteo 4:1 dice,
En los posteros días muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Hermano, doctrinas de demonios pueden ser versiones equivocadas del verdadero evangelio. O cuestiones que parezcan tener la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Doctrinas de demonios y espíritus engañadores pueden ser imitaciones exactas del cristianismo y luego meter un montón de disparates que llevan a crear falsas reglas. El mundo está lleno de sectas falsas. En el libro de 2 de Corintios 2:11, Pablo dice bien claro: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Y luego de esto, en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, el diablo, ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no crean la verdad. Entonces, cuando la persona no está dispuesto, como dice el Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros irá. Cuando no estamos dispuestos a autoanalizarnos, cuando no estamos dispuestos a reconocer si estamos ciegos, ¿no? Cuando estamos dispuestos a ver la paja del hermano, pero no reconocer la viga que está en nuestro ojo. Cuando estamos en una condición que creemos que estamos bien y hemos desconectado nuestra vida de Dios. Y eso es lo que dice en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, en la primera, que es Éfeso. Después que le dice todo lo bueno que tiene, dice: pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, que hay gente que empezaron bien, como David, como todos estos personajes que he mencionado, y luego terminan mal. Terminan mal porque entonces se ciegan. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. Sócrates decía que el peor enemigo que tiene un ser humano es uno mismo. Porque uno a veces se ciega, se justifica. Yo me recuerdo muchos años, estaba estudiando la cuestión del crimen y de las personas cuando van a hacer algo lo justifican. El ser humano tiene una tendencia psicológica: vamos a ser el criminal. Todos estos crímenes que hemos estado viendo en Puerto Rico y todo esto que ha pasado con Hamás, allá con los judíos, con Israel, esta gente se sienta el criminal, el asesino. Vamos a coger el caso de estos Hamás. Pues ellos creen que están justificados y tienen toda la razón. Y tienen razón de violar. Ellos creen que están justificados en matar, en hacer todo lo que van a hacer. Pues lo mismo pasa con el hombre que va a matar a otra persona. Y dice: pues mira, este caso que hubo los otros días, de este hombre que mató a su ex pareja o esposa, lo que fuera, y mató a la pareja actual, y se metió a la casa y lo mató. El proceso más lógico es que ese hombre se sentó, meditó, premeditó y dijo: bueno, yo creo que estos dos sinvergüenza merecen que los mate. Y se convenció por la mentalidad del diablo y esa relación demoníaca que lo que estaba haciendo era correcto. En el caso de David con Batseba, yo primero se quedó mirando a la tipa, le gustó. Después cuando tuvo que haber pasado un momento en lo que piensa, dice: bueno, yo soy el rey, yo puedo tener todas las mujeres que quiera aquí, yo no creo que me va a pasar nada. Entonces justificó primero el adulterio. Y la mayoría se buscan una excusa. Y luego hacen un plan mental en el caso del adulterio, de toda esta cosa. Pues este hombre no merece esto, esta mujer no merece esto, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Y lo justifican. Y luego van creciendo en el, como volvemos de nuevo al caso de David, cuando las cosas no le salen bien, entonces empiezan a maquinar cómo encubro todo esto. Pero aquí es que entendemos bien claro que Dios brega con el ser humano y a veces tiene que llevarlo como a Jonás a una tormenta. Al hijo pródigo, dejarlo que se le acabe la plata, dejarlo que venga una miseria, venga una situación que estalle una crisis económica en todo el área donde estaba y termine comiendo algarrobas. Yo me recuerdo de algarrobas porque en el seminario
había gargajonas. Y cuando estudiamos en un momento que había crisis económica, a veces lo que comíamos eran salchichas con arroz. Y no había siempre una vez al mes, había el bistec o algo así. Pero entonces hay un momento que cuando las personas tienen que pasar por una crisis para que agradezcan lo que tienen. A veces uno no agradece la salud que tiene y uno la derrocha. Entonces, este hombre tiene Dios que permitirle que termine trabajando como un esclavo para un dueño de cerdos. Y en la cultura en la cultura judía, donde Cristo está describiendo esta parábola, eso era humillante, estar metido con los cerdos. Era lo peor. Y entonces ahí él dice que volviendo en sí, reconoce su condición, reconoce su debilidad, reconoce, y eso es difícil para uno, porque uno es soberbio por naturaleza. Entonces, por eso Jesús, cuando subió aquel hombre rico, aquel fariseo, y subió el publicano, y el publicano empezó a darse golpes de pecho: yo ayuno, yo oro, yo doy diezmo, yo doy diezmo y yo ayuno 2 veces en semana, no como este sinvergüenza que está aquí. Pero entonces abajo estaba el publicano, que todo el mundo sabía que era un corrupto, que era un político corrupto, que todo el mundo sabía que era un pecador. Y él dice, no se atrevía ni mirar al cielo y decía: Dios, ten misericordia de mí, yo soy que no soy digno de ti. Entonces Dios tiene que llevarnos a un momento dado. Ponte a ver un Hitler, se llenó de soberbia, y para llevarlo a donde tenía que llevarlo, para terminar ya con toda esa poca vergüenza que tenía, tuvo Dios que permitir que todo su imperio se cayera. Es una repetición de lo que pasó en el libro de Daniel con Nabucodonosor, que mientras su imperio crecía y crecía y crecía y crecía, y las glorias de su imperio estaban, él vivía en otro mundo. Hasta el día que él entonces, Dios le revela lo que le va a pasar. Y Daniel le dice: mira, esto significa que tú vas a poner soberbio, Dios te va a quitar tu reino, va a pasar esto, vas a pasar 7 tiempos como loco. Y él no quiso hacer caso, porque la soberbia enceguece a la gente. Entonces, Nabucodonosor, de momento, está en el valle de Sinar, allá en Babilonia, lo que es Irak en el día de hoy. Y cuando está en ese sitio, empieza: ay, esta es la Babilonia que yo hice, esto para aquí, para allá, ¡pah! Que ahí mismo le cae el juicio y Dios encima y queda loco. 7 años con las uñas largas, 7 años caminando, durmiendo desnudo en el valle de Sinar, 7 años sin bañarse, 7 años apestoso, arruinado. Y en el 7º año, Dios entonces ve que el trabajo está hecho, la prueba, el túnel de fuego por el cual lo había pasado ya está, y el hombre entonces quebrantado, tocó 7 años de estar vagabundo, de estar deshonrado. Y entonces a los 7 años le devuelve la mente y mira al cielo, ya le han sacado todo el orgullo que tenía. Y todos estos políticos y toda esta gente que usted está viendo, y de eso voy a tocar algo antes de terminar aquí esta noche, pero quiero señalar bien claro que indiscutiblemente de todo esto llega el momento que ya Dios lo exprimió, y cuando se da cuenta ahí con sus uñas largas, apestoso, con el pelo como un animal, mira al cielo, Dios le devuelve y dice: ahora reconozco que yo soy nada, que el Dios de Israel, Jehová, es el verdadero Dios, el Dios de Daniel. Reconozco que Dios quita y pone reyes y hace lo que quiera. Y entonces da gloria a Dios y reconoce a Dios, y ahí mismo Dios, porque el que se humilla será ensalzado, y ahí mismo Dios lo honra, le devuelve toda su gloria. Y luego termina, aun cuando su hijo es muerto, cuando Ciro entra, y los medos y persas entran, cuando Ciro entra y lo matan, a él no lo tocó nadie. Ciro ordenó que la llevaron a Persia, lo llevaran allá a Medo-Persia, y lo llevaran y lo honraran, y el resto de sus años, el resto de su vida, Nabucodonosor fue honrado, honró a Dios y murió como un rey tratado en el exilio por los reyes medo y persas, Ciro y Darío. Dios honra a los que le honran. Dios tiene en estima a los que le tienen en estima.
Pero cuando Dios quiere pasar por un proceso a alguien, lo pasa. Pasó por un proceso a Jonás. Le sacó toda la rebeldía, el nacionalismo, el politiquería que tenía, la soberbia, y mandó una tormenta. Y tuvieron que tirarlo. Él mismo lo pidió, que lo tiraran al mar, que lo tiraran. Y entonces después tenía la solución, un pez para que se lo trajara. Y 3 días y 3 noches, allí es que él ora. Allí después de la tormenta, después de estar 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, él reconoce su pecado. Y entonces habla con Dios y está dispuesto a llegar a Nínive, a llevar el mensaje de Dios. Y cuando llega a Nínive lo vomita el pez. Y mire cómo Dios obra, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Mano, a mí me toca viajar a países donde los cristianos los persiguen. A mí me toca bregar con gente que son enemigos del Evangelio. Pero ¿sabe lo que he aprendido? Que Dios honra a los que le honran. Y tienen estima a los que le tienen estima. Y que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Sí, que pastora, usted está enferma, pero Dios le va a quitar toda esa plaga. Y va a bendecirle. Y usted que me está oyendo, Dios trae una bendición para usted. Trae sanidad, trae bendición, pero agárrese de Dios y permita que Dios obre en su vida. Y deje lo que Él le pase por el fuego. Porque Isaías 43, no le tenga miedo al fuego. Porque Isaías 43 nos dice, cuando pasares por el fuego, yo seré. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. Por los ríos no te entregarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Que Dios nos pase por los ríos, que nos pase por el fuego, donde sea, pero que nos lleve a su perfecta voluntad. Y cuando entramos en esa cuestión, usa hasta un pez. Usa cualquier cosa para bendecirnos. Y traernos, usó a toda esa porquería de la porqueriza del corral de cerdo para traer a su conocimiento al hijo pródigo. Usó al profeta Natán para traer al conocimiento a David cuando le dice, tú eres ese hombre. Y ahí vuelvo de nuevo a traer lo que dice, ¿por qué Dios lo ve conforme? Porque Daniel, quebrantado ya, antes de todo su gobierno, ahí tirado en el piso, en el palacio, con el profeta frente a él, y le dice que Dios haga conmigo lo que quiera. No se pone a ponerle condiciones a Dios. Y ahí es donde entra la grandeza de Daniel, ¿no? De David, no es por y también Daniel, pero en el caso, estamos hablando de David, en el caso de David, la grandeza entera, que entonces no se pone a justificarse, no se pone a pelear con el profeta, no lo manda a poner a la cárcel, respeta al hombre de Dios, de tal manera que cuando estudiamos el caso de David, perseguido por Saúl, y lo tiene ahí acorralado en una cueva, y está dispuesto, tenía en sus manos para matarlo, lo que hace es que le corta un poquito de su túnica y le deja el mensaje, estuve aquí, pero díbeme Dios tocar al ungido de Jehová. Y así es cuando los hijos honran a los padres, cuando en la institución del matrimonio el hombre honra a su esposa y la mujer lo honra también. Cuando en el ministerio se respeta y se honra a las personas que Dios levanta, Dios ve todo eso. Porque la grandeza de uno no es lo mucho que uno conoce, lo lindo que uno habla, lo lindo que uno canta, lo importante, lo famoso, no. Es que uno sea lo que Dios quiere, que uno vaya donde uno quiere, como Jonás tuvo que tirar y Dios para en el camino. Llegó Jonás a Nínive, lo vomitó un pez. Y cuando no sabía Jonás que los personas de Nínive, del reino asirio, cuya capital era Nínive, adoraban al dios pez, y la razón por la cual cuando él sale vomitado y cedan las playas, caen las playas de Nínive, él viene, el pueblo no se atreve a tocarle, el gobierno no lo toca. Cuando Dios te envía, Dios te hace fortaleza, Dios te abre camino, y todos que se levantaran contra ti serán, por un camino vendrán y por 7 caminos saldrán. Ustedes ven esto, a pesar del pecado de Israel, a pesar que la República de Israel es la más propensa, la más propagadora de Sodoma y Gomorra en todo el Mediano Oriente. Eso está confirmado, hermano. El homosexualismo, el sitio de más homosexuales, el sitio de más lesbianas, el sitio de más transgénero, de más aborto, no es el Cairo, ni es Bagdad, ni es nada, es Israel, especialmente Tel Aviv.
Y por eso Dios los ha dejado pasar por esto ahora, para que vuelvan a entender, como lo tenía que hacer en el libro de los jueces, cada vez enseñándoles que tienen que sin Dios son nada. No importa cuántas ovejas maten, cuántos ritos celebren, cuántas cosas hagan, hasta que no se humillen, hasta que no tengan su mirada puesta y reciban y se humillen y se arrepienten, el ser humano no es nada. Pero entonces, por el pacto que Dios ha hecho, Dios los va a defender. Jamás va a ser destruida. Yo le estaba advirtiendo a miles de ustedes. En el día de hoy salió la noticia que ya han capturado en Ámsterdam, en Holanda, en Alemania y en otras partes de Europa, ya han capturado terroristas de Hamás. Y ahora con la frontera sur de Estados Unidos, no se sabe cuántos terroristas de Hamás ya hay en territorio de Estados Unidos. Porque el Señor me ha revelado que los ataques terroristas van a ser mayor que lo que pasó. Va a haber una ola de ataques en túneles, en puentes, en sitios de atracciones como Times Square, como lo es Disney, como es Las Vegas, los centros comerciales. Van a haber problemas donde la nación se va a ver humillada porque tiene usted un gobierno totalmente demoníaco, con un presidente que ahora mismo o hace unas horas había una protesta, ya no lo respetan ni los empleados de la Casa Blanca, estaban afuera haciendo una protesta, poniendo velas para decir que había que hacer un cese al fuego, y ahora la víctima que ha sido Israel, no porque Dios le ha mandado eso, no, porque ellos se salieron de la mamá, al irse a Sodoma y Gomorra, al irse al libertinaje que se han ido, se olvidaron que sin Dios no son nada. Y ha de Dios que permitir que todo esto suceda. Esto no ha sucedido. Pero ahora, en este quebrantamiento, están volviendo de nuevo a tener dentro de la ignorancia de la ley y el judaísmo ya caducado y totalmente una religión muerta dentro de todo esto. Están tratando de preguntarle. Yo los respeto porque dentro de la ignorancia, la poca luz que tienen la están usando. Están en tinieblas. Y yo amo ese pueblo, pues tengo descendencia de allá, pero no practico el judaísmo. Creo que ya es una religión muerta. Ya no hay que practicar ninguno de esos ritos, aunque están planificando restaurar los sacrificios de animales y todo. Pero lo que le quiero decir, pero el significado, la ligadura, la conexión histórica, el mensaje que hay dentro de todo eso, que nos sirve como un mapa, como un libro de instrucción para que no hagamos los mismos errores que cometió esa nación. Y ahora ven, Estados Unidos está peor. ¿Y usted cree que se van a salvar? Dios me ha dicho que van a haber ataques terroristas como nunca antes en esa nación de Estados Unidos. La presidencia de este hombre de permanecer será un castigo contra el pueblo. Pero si su tiempo llega, Dios lo removerá de ahí. Y la nación tendrá que alzar sus ojos al cielo. Mire, 47 ayudantes del presidente están con la teoría de Hamás y están abogando a favor de esa gente. Ahora están cientos de trabajadores de ellos pagados con el dinero del pueblo, haciendo protestas para favorecer a Hamás con un cese al fuego. A esa degradación ha caído, a la degradación de la destrucción de la niñez. Un presidente que ha perdido toda guianza espiritual. Entonces, hay palabra de Dios. Saúl estaba mal, pero David no se atrevió a tocar al ungido de Dios. Israel estará mal con Dios, pero todavía es el pueblo escogido. Y Dios tiene un pacto con ese pueblo, porque Jerusalén será la capital del mundo. Y ya vendrá una nueva visión. Y veremos entonces la gloria de Dios en esos 1000 años que vendrán, y después en los cielos nuevos y en la tierra nueva, y toda la bendición que vendrá. Por eso Dios tiene un pacto. Eso no lo escapa de la justicia de Dios.
Ahora mismo Netanyahu está pasando por un momento que puede ser que cuando termine este conflicto lo saquen de allí. Se dejó engañar de Biden, se dejó negociar en secreto con el enemigo y fue el canal para llevarle millones de dólares creyendo que podían comprar a la mentalidad norteamericana de creer que todo el mundo lo pueden comprar con dinero, y por eso fracasaron en Vietnam, que mañana puedo hablar profundamente de todo este asunto histórico porque hay que ver la historia. Fracasaron en Vietnam, fracasaron en Afganistán, fracasaron en Irak, porque la nación que se torna sus espaldas a Dios no prospera. Y han entregado la nación a Sodoma y Gomorra. Están persiguiendo a los cristianos, están persiguiendo a las familias que defienden el derecho de proteger sus hijos. Han criminalizado la moral, han criminalizado la institución de la familia, desde la Casa Blanca para abajo. Y miren hasta dónde llega la falta de respeto. Ni sus empleados los respetan. Jamás. Y los grupos terroristas han infiltrado completamente el gobierno de los Estados Unidos. Cuando usted ve lo que yo vi en la televisión ahorita, demuestra que le han perdido el respeto. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y en la noche de hoy, no sé qué más decirle. Piense bien, analicemos nuestra vida personal. Estemos dispuestos, como dijo Cristo, el que no está dispuesto a perder madre, padre, esposa, esposo, hijos por mí, el que no está dispuesto a perder la vida por mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Escúchelo bien claro. Estamos dispuestos a examinarnos. Estamos dispuestos a rendirnos a los pies de Cristo. Estamos dispuestos a pagar el precio aunque nos difamen, aunque nos maltraten, aunque no agradezcan nada de lo que hacemos. Y crean que están triunfando, se burlan de uno. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y dice la palabra: yo honro a los que me honran y tengo en estima a los que me tienen en estima. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, decía David, Jehová con todo me recogerá. Creamos en este día que si nos humillamos, si nos quebrantamos, Dios nos llevará a mejores cosas y a mejores momentos. En el nombre de Jesús yo declaro salud sobre nuestra pastora. Declaro salud sobre todo pastor y toda persona que ahora mismo está envuelto lentamente en sectas de error. Está envuelta en religiones muertas. Se ha descuidado su vida, ya no oran, ahora repiten oraciones como los musulmanes, como los judíos, como los budistas. Han dejado su intimidad con Dios por el error. Están ciegos y no saben que van camino al degolladero. Abre sus ojos. Levanta a los caídos. Levanta a los caídos, Padre Celestial. Trae los descarriados a tus pies una vez más. Y en el nombre de Cristo haya revelación, haya convención en mi vida. Toca a todos los enfermos que están oyendo. Y que en los próximos días, hermana Vivian pueda tener salud desde la corona de la cabeza hasta la planta de sus pies. Nuestra gente en Venezuela, en Panamá, en la República Dominicana, allá en Atlanta, en Nueva York, todos los que trabajan con nosotros en estas Navidades, dale bendición en abundancia. Contesta las peticiones. Mira a mi hija Kimi, su esposo Freddy. Mira, Señor, a mi hija Catherine. Mira, Señor, a Jorge Isaac en estos últimos días de clase que le queda. Mira a mi esposa Belén. Mira a su familia, su papá, su hermana, Jessica y Raúl. Bendícelos, Padre Celestial. Bendice todo Panamá, bendice todo Venezuela, bendice todo Colombia, bendice todo Nueva York. Trae un avivamiento a la Casa Blanca. Y que tu justicia brille de tal manera que la gente vuelva a respetar. Haz lo que tenga que hacer. Si tienes que pasarnos por el valle de Shinar, si tienes que crear una tormenta, o si tienes que lanzarnos en el vientre de un pez, o si tienes que mandar al profeta para decirnos la verdad, pero guíanos por la senda antigua de tu voluntad. Declaramos victoria en el nombre de Jesús. Recuerden que este programa se transmitirá mañana a las 12 del mediodía de nuevo. Aquí a las 12 de la noche viene la programación de la medianoche por la Canal del Milagro, canal 54 de Liberty, 54 de Dish.
por unored.com. Oremos por el ingeniero Willy del Pilar y su esposa Ivette Monte, la licenciada, que ellos mantienen esa frecuencia de radio, que no es Radio Clamor, es una frecuencia que tenemos, que se quedó con ese nombre como era parte de la radio. La radio ya no está en manos nuestras, está en manos del ministerio de la hermana Elizabeth, que está dirigiendo Elizabeth Ortiz. Y saludos a todos ustedes. Espero que Dios haya hecho milagros. Damaris Silva Santana, Cielo de Jesús Torres, Joshua Rodríguez, Luz López, Alexandra López, buenísimo el tema. Alexandra López Gale dice, buenísimo el tema. Salud, pastor. Ana Ortiz, que nos está escuchando, creo que está en Ohio. Rubén Valero, Dios le sigue usando, llevando el mensaje del Evangelio por todas las naciones en el nombre de Jesús. Este es de Venezuela. Dani Espada, que está en Orlando. Evangelista Ricky Torres, que también está en Orlando. Tirsa Áviles Nieves, que está viéndonos allá también. Y entonces, déjame ver por aquí, déjame ver quién más tenemos. Bueno, vi a Catherine Rasky también, mi hija que está conectada. También, Dios los bendiga a todos en esta noche. Esto es increíble. José Ocheo Mancio, mira, el pastor Masonet, Dios te bendiga, Masonet. Este es el pastor de Gaby. Katy Rasky, Dios les bendiga a todos. Gracias por apoyar a mi papá. Les amo en Jesucristo. Joshua Rodríguez, Luz López, Dama de Silva Santana, Tirsa Vilés Nieves, Arturo Eses, también creo que este es de Maracaibo, si mal no entiendo, no me lo confundo. Hay un saludo a José Fernández, un saludo también allá a Pastor Gray, a Francisco Nieto, a Johnny Faría, a Amado, a Pinto allá en la emisora en Maracay, y a todos los que me están viendo, y a Francisco Flores, a todos los que nos están viendo en el nombre de Jesús. Buenas noches. Recuerden que pueden escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, y si desea enviar una colaboración, una ofrenda de Navidad, hágalo en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o por ATH Móvil, busca la sección de negocios Clamor a Dios y lo deposita ya a la cooperativa de los hermanos. Pero sobre todo no se olviden, la oración eficaz del justo puede mucho. Llévenos en oración continuamente. Luz López también, Bernice Paolechi nos está viendo, no me dicen dónde es, pero nos está viendo en algún sitio. Carlos de la Rosa, bueno, Carlos de la Rosa, si mal no recuerdo, yo lo conozco hace años, de esta hora en Estados Unidos. Déjame ver. Carlos de la Rosa. No. Dios lo bendiga a todos. Hasta mañana. Este programa se retransmitirá mañana a las 12 y mañana a las 9 de la noche estaré aquí con ustedes. Dios les bendiga grandemente.